Dicho sea de paso, Salomón Lerner Guitis ha sido nombrado para presidir un grupo que evalúa la situación en Paraguay, y esto pertenece a UNASUR. Doctor Vargas Aya. Respecto del Premier, yo no sé a qué país se habrá referido el diario que plantea ¿cómo se llama? El perfil del Premier, porque que yo sepa, en el Perú no existe ese cargo. Yo no entiendo, recién me entero que existe Premier en el Perú, no. Es en Inglaterra, que es presidente del Consejo de Ministros. No, en Francia. En Francia. En Inglaterra no hay Premier, sino Primer Ministro, que es el jefe del gobierno. Tampoco en el Perú hay Primer Ministro. El Primer Ministro en las democracias parlamentarias es el jefe del Estado, es el jefe del gobierno. En el Perú existe, como lo ha dicho con toda perfección Rocha, es presidente del Consejo de Ministros, que es cosa muy diferente. Además, Premier no es castellano, Premier es francés. Claro. Para hablar, vamos por partes y cucharadas. Correcto. Bueno, Vamos eso es lo ahora... que quiero decir en cuanto a Premier, y hay que decirle al diario que plantea eso, que corrija su semántica. Vamos ahora, amigos servientes, a esta noticia que está impactando, y hay una serie de... Todo que comienza mal, termina mal. Pero vamos a ver, este es un juego realmente de poder ahora. ¿Qué hará este canal con tanta inversión en publicidad del Estado que maneja, chilena y otros, para sacudirse de este embrollo judicial? Veamos el siguiente informe. Dan la razón a José Enrique Crucilla. Según informó el diario Expreso, el magistrado Carlos Daniel Morales Córdoba, del segundo juzgado liquidador penal transitorio de Lima, dio la razón al ex broadcaster José Enrique Crucillat y dispuso el inicio de la ejecución de la resolución que declaró nula la transferencia de sus acciones de la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., Canal 4, a favor de sus hijas. José Enrique Crucillat ha pedido al Poder Judicial la nulidad del procedimiento concursal sobre insolvencia y reestructuración patrimonial contra Canal 4 ante una comisión de la Cámara de Comercio de Lima y otro grupo de trabajo similar a cargo del Indecopi. Crucillat también solicita el inmediato nombramiento de administradores judiciales para que se hagan cargo de la administración del Canal 4. La defensa de José Enrique Crucillat anunció que en los próximos días presentará una serie de documentos para sustentar su posición y exigir que se investigue al expresidente Alejandro Toledo por su presunta participación en el caso Canal 4. Igualmente, se presentará copia de la carta que Gustavo Montt, seminario de la República, Luis Miro Quesada Balega, del Comercio, y un empresario colombiano enviaron al entonces presidente Alejandro Toledo para decirle que ya habían formado una sociedad para asumir la conducción de Canal 4. La tesis central de la defensa es que todos los actos posteriores a la anulada transferencia de acciones de Crucillat López Torres a sus hijas son también nulos y, por tanto, los acreedores originales deben devolver el canal para que sea administrado conjuntamente por el Estado y por sus legítimos accionistas y consecuentemente propietarios. Bien, amigos televidentes, vamos a poner la voz del pueblo, es la voz de Dios, los teléfonos, nuestro panel. Les doy otro dato aquí del informe que aparece en Expreso y señala lo siguiente: según el abogado Castro, las personas naturales y jurídicas que han intervenido en el procedimiento concursal del Canal 4 actuaron de mala fe, porque sabían que existía un procedimiento de nulidad de transferencia de acciones. Muy bien, vamos entonces con nuestro soberano panel. No sé si tiene algo que agregar el doctor Fernando Urbina. Bueno, de este tema que estamos mirando, analizando, el tema de Canal 4, no ha habido transparencia, y tuve la ocasión de recibir unas denuncias que involucraban al presidente Toledo. En ese momento era en relación a una vinculación que tenía con su secretaria y una serie de transferencias de unas acciones de unas empresas muy grandes, ¿ya? El caso Bavaria. El caso Bavaria. Yo recomendé, de repente ingenuamente, que fuera toda esta información al caso, al Comercio. Yeah. El Comercio sacó la información, pero los elementos que indicaban e involucraban al presidente Toledo desaparecieron. Yo he sido testigo de eso, así que no estoy... Claro. No estoy, ¿tú viste ahí, el Comercio cómo sacó a Toledo a la secretaria de Toledo, que tenía correos electrónicos que la vinculaban a la transferencia? Entonces a mí un poco me asombró esto, y empezó una alianza muy especial de Toledo con el Comercio. Y en mi opinión, esto es la continuación de esa alianza. Entonces, esa alianza implica, se manejan los procesos concursales, la presión política. Indudablemente que salíamos de rechazar a una prensa fujimorista
montesinista que había tenido toda una serie de mecanismos donde se habían sometido al poder político y habían tapado toda la corrupción de ese periodo gubernamental. Pero también hay un tema que es el tema de que las cosas se hacen conforme a derecho. Hay que ver hasta qué punto ha habido una transferencia de acciones y una nulidad. En este caso hay una nulidad, así que las consecuencias van a ser tremendas. Sí. Doctor Manuel Cornejo. Sí, lo que realmente a mí me preocupa son las consecuencias de ese tipo de acciones. Yo no soy abogado, no puedo explicarlo acá como doctor Urbina, pero como psicólogo puedo decir lo siguiente. Claro. Los tremendos efectos que crea este tipo de eventos en la conciencia del pueblo peruano. Repito nuevamente lo que dije antes sobre la presidenta Chinchilla. Dice exactamente, existe una pérdida de legitimidad de nuestras instituciones, es decir, en este caso del Poder Judicial. Y la gente llega a dudar de la democracia. Pero esta desconfianza se crea de alguna manera, pero está creado por este tipo de eventos. Pero la gente de la derecha piensa que lo problemático o la desconfianza está instalada en la gente que recibe las consecuencias. Es decir, no pueden establecer una relación de causas y consecuencias. Yo creo que hay que hacer un análisis al respecto. ¿Por qué digo? Porque hay desconfianza entre los gobernantes y los gobernados. Pero la desconfianza se genera en los gobernantes y como consecuencia en los gobernados. Y también sucede que este tipo de desconfianza se instala en el pueblo. Y está comprobado que el 70% de la población desconfía del otro. Correcto. Bien, otra vez, poder político y medios de comunicación. Estamos con una llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor. ¿Qué tal? Y voy a ser muy breve. Yo creo que lo más importante acá es tenemos que analizar bien quién es Cusillat y qué es lo que traería todo este escándalo que están creando estos jueces, que ya ustedes saben de qué nivel tenemos los jueces en el Perú. Nada más. Correcto. Muy bien, señor. ¿Tenemos más elementos, doctor Vargas Aya? Bueno, simplemente una aclaración muy fraternal. Yo no creo que el pueblo peruano desconfíe de la democracia, porque no puede desconfiar de lo que no existe. Sí, existe en eso. El día que haya democracia en el Perú, estoy totalmente seguro que el pueblo peruano la querrá, la abrazará y será pues bienvenida y no desconfiará nunca. El sistema que vivimos no es democrático. Tiene un origen aparentemente democrático, en un proceso electoral. Y para que un sistema se llame democracia, no es suficiente el proceso electoral, sino hay una cantidad de factores concurrentes que desgraciadamente en el Perú, esos cerca de 200 años, el pueblo peruano no ha tenido oportunidad de conocer lo que es democracia. Los que hemos tenido suerte de salir del Perú en alguna oportunidad, sí hemos visto democracias. Y repito, la democracia no es tan fácil. Es más dura que la tiranía. Porque la democracia, como decía Platón, es la dulce tiranía de la ley. Y en un país donde no se cumple la ley, no hay democracia. Pues. Sí. Así de sencillo. Fernando y luego José Rocha. Es cierto que hay una tiranía de la falta de ley, no se cumple la ley. Pero cuando yo era estudiante, analizaba los procesos políticos y decía, pero ¿por qué no habían luchado? ¿O por qué siempre había tanta dictadura en el país, no? Y cuando vino el golpe de Fujimori, ahí recién entendí por qué. Porque se impone el miedo, se impone la fuerza. Uno puede salir, puede desafiar, pero lamentablemente el poder tan concentrado como fue en la época de Fujimori, en una época que hemos vivido, yo he visto cómo uno por uno se escondía por miedo, ¿no? Entonces el manejo de la dictadura es ese, es el manejo de un sistema político por el miedo. No hay una democracia consolidada, tenemos una democracia precaria, pero la tenemos. Yo sí discrepo fraternalmente con el doctor Vargas Aya. Creo que hay que acrecentar este espacio donde, es cierto, tenemos democracias con desarrollo y eso está faltando en nuestro país, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que la desconfianza está creada en aquellos que han originado el descrédito de un sistema democrático. Son los autores de un sistema fallido. Porque en nuestro país el sistema democrático no es que haya fallado la democracia, es que no se ha fallado el momento de tratar de instalar la democracia en nuestro país. Se dan pasos que caminan hacia un sistema democrático,
Pero dentro de los autores que originan estos pasos están los corruptos, están los mentirosos, están los delincuentes, y muchas veces son ellos quienes ocupan los cargos públicos dentro de un sistema democrático. Hablamos de parlamentarios, hablamos de ministros investigados, hablamos de funcionarios del Estado investigados. Son ellos los que alimentan la desconfianza y el descrédito a un sistema político tan importante como el democrático. Tenemos al público televidente en la línea. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, amigo. Primeramente un saludo fraterno para todos ustedes y hemos hecho grandes esfuerzos para poderle verle en la selva. Pero quiero darle una denuncia. El que le habla es una persona que conoce al mismo presidente. Hemos caminado juntos en un cierre de campañas. Pero lo más triste es que yo tengo unos videos que acabo de traer de la selva. Los ancianos se están muriendo en extrema pobreza, se están muriendo, pudriendo en vivo. Yo tengo unos videos que son desgarradores y yo mañana voy a pasar a entregarlos para ustedes, o si no se los mando vía correo. Claro. Porque ustedes son el único canal que difunde realmente la problemática del país, y me gustaría ayudarles a ustedes a que se difunda este canal a través de cable allá en la ciudad de Tingomaría, por la zona de la selva, porque es necesario que un canal tan importante como es RBC debe justamente salir a nivel nacional. Su voz de ustedes es verdaderamente la voz de todos los peruanos, y estamos respaldando la iniciativa, y nosotros nos comprometemos a través de las redes que también manejamos en grandes volúmenes, nuestro grupo de la red de comunicadores y activistas humanitarios, para trabajar de la mano con ustedes y que el mundo entero sepa que hay periodistas tan probos, intachables, y que de una vez por todos invocamos también a que el Estado sea partidario con la verdad y que les den la publicidad merecible, porque no es justo que justamente hoy el Estado permita a quienes le han acuchillado en plena campaña y sigan justamente dándole publicidad cuantiosa, como es el comercio, entre otros grupos de poder. Correcto. Muchas gracias, amigo. Nosotros tenemos una línea. Vamos a poner en pantalla www.ricardobelmont.com. Participe usted en las redes sociales. Desde el Facebook usted puede ubicar Batallón Unión 11. Y es que no lo hacemos hoy, por lo que acaba de indicar solamente el amigo, por un tema de publicidad. No, esto lo tenemos en nuestros principios. Leo el primer principio que inspira la filosofía de RBC Televisión. Dice: nos entregamos incondicionalmente al niño, respetamos a la mujer y reconocemos al anciano, hoy persona de la tercera edad. De manera que esos videos, bienvenidos para atender las necesidades de los amigos que se encuentran allá en la selva pasando penurias. Si estamos para recibir esta llamadita antes de la pausa y de más información sobre el caso América Televisión Crucillat. Buenas noches. Buenas noches, habla el pueblo. ¿Cómo está, señor? Gracias, de Victoria. Bienvenido, amigo. Mire, he sabido que como ministro de Justicia el señor aprista Aurelio Pastor pues lo soltó con las dádivas del señor pues García Pérez, pero ahora justamente está hablando de China, que el otro quiere regresar a la política. Por eso que de antemano pues nos sorprende de que ¿cómo se llama?, que Crucillat haga todo lo referente a su participación en las próximas elecciones, ¿no? Pero también es un daño terrible que se le está haciendo a la democracia, haciendo tanta publicidad, lo mismo que está a un país vecino que son los chilenos, de que no puede ser que quién ha sido ese presidente que le ha vendido pues medio de comunicación a los que sale del comercio. Y en el diario yo diría que aún es pasable, ¿no? Pero en el medio de comunicación eso ya viene a ser pues terrible, ¿no? Yo creo que los jueces están para investigar esto y la Cancillería de inmediato. Gracias. Bien. Correcto, muchas gracias, amigo. Vamos a regresar con más sobre este caso. Hay muchos elementos. Por supuesto que usted estará participando por la vía telefónica. Vamos a las 11 noticias que impactan al país.